Bienvenidos al vídeo 7 del curso de estadística para mayores de 25 años, que hoy tratará sobre la mediana con datos desagregados. Por lo tanto, es el primer contacto que vamos a tener con la mediana. La idea de la mediana, que es lo que vamos a intentar explicar en primer lugar, es que la mediana se tiene que calcular necesariamente, esto es muy importante, teniendo los datos ordenados de menor a mayor. Si no se hace esto, el cálculo que hagamos de la mediana no sirve para nada. Por lo tanto, primera cosa antes de calcular la mediana, ordenar los datos de menor a mayor. Como veremos, en datos desagregados pues hay que hacerlo a mano, mientras que en datos agregados y agrupados normalmente ya los ordenamos al agregarlos o al agruparlos. El caso, digamos, en que nos podemos descuidar sería el de datos desagregados. Para entender lo que es la mediana, existen dos tipos de definiciones. Las dos cosas son equivalentes y la primera sería que la mediana es aquel valor de x que divide los datos en dos grupos, los menores y los mayores. En cada lado, en cada uno de estos grupos, queda la misma cantidad de elementos. Y en uno de ellos, pues los valores serán menores, los valores de x serán menores que la mediana, y en el otro serán mayores que la mediana. O como mucho iguales, puede ser menor o igual y mayor o igual. Pero entendamos esto, dos grupos con igual número de elementos, que están unos por encima, las x por encima de la mediana, y los otros por debajo de la mediana. La segunda manera de definir la mediana es que es aquel valor de x que está en medio de la distribución. Siempre recordemos con los datos ordenados de menor a mayor. Entonces, si yo tengo una serie de datos, busco qué elemento está en medio y a este elemento le miro qué x tiene. Imaginemos que sea la altura, pues busco la persona que está en medio de mi distribución, siempre que estén ordenadas de menor a mayor. Voy a la persona que está en medio y le digo, ¿usted cuánto mide? Y me dice, 1,73 m. Esa es la mediana. Bien. Por lo tanto, hay un problema de posición aquí. Hay que saber dónde está el elemento central de nuestra distribución cuando la tenemos ordenada de menor a mayor. Vamos a empezar a trabajar ya con datos desagregados y hacer un cálculo de mediana. Vamos a poner este ejemplo, el ejemplo 15. Imaginemos que tenemos 5 personas cuyas alturas son 1,74, 1,68, 1,90, 1,81, 1,51. Bien, y nos piden cuál es la mediana. Nos lo han pedido muy fácil aquí, cuál es la mediana. Por lo tanto, sabemos claramente lo que tenemos que calcular. Primera cosa, hay que ordenar estos datos, porque si no, no podemos calcular la mediana. Fijaos que en las siluetas que he dibujado aquí, en estas siluetas de aquí, en este dibujo de aquí, están ya ordenadas las alturas, 1,51, 1,68, 1,74, 1,81, 1,90. Por lo tanto, ya tenemos los datos ordenados. ¿Qué hay que hacer a continuación? Buscar el elemento que está en medio. El elemento que está en medio, pues, es fácil, en este caso es este de aquí. Pero si no, tachamos uno al principio, uno al final, el siguiente al principio, el siguiente al final, y el que queda es el de en medio. En este caso, ¿qué altura tiene el de en medio? El de en medio tiene altura 1,74. ¿Qué va a ocurrir? Pues que esta será la mediana, 1,74. Os tenéis que fijar que hay un solo elemento en medio. ¿Por qué? Pues porque nuestros elementos, el número de elementos son impares. Hay 1, 2, 3, 4 y 5. Fijaos que si elimino uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí, al ser impares me queda uno en medio. Bien, eso no va a ocurrir siempre así. Veamos lo que va a ocurrir en otro caso, en que este es el caso impar. ¿Qué ocurrirá cuando la n sea par, es decir, el número de elementos? Pues va a ocurrir que van a quedar dos elementos en medio. Veamos el ejemplo 16.
como podéis ver, he quitado una persona del grupo anterior. Las alturas son 1,74, 1,68, 1,81, 51, pero esto no está ordenado. Las siluetas sí que están ordenadas. La silueta, esta es la más baja, 1,51, 1,68, 1,74, 1,81. Si busco la persona que esté en medio, el elemento que esté en medio, el individuo que esté en medio, ¿qué tengo que hacer? Tacho uno al principio y uno al final. Y cuando intento tachar aquí, me quedan dos. Si los tacho los dos, me quedo sin nada. Por lo tanto, tengo que asumir que estos dos elementos, el segundo y el tercero, son los elementos que están en medio. No hay uno, hay dos. ¿Por qué? Porque la n es par. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué hay que hacer en este caso? Pues se coge el 1,68, se coge el 1,74 y se hace el promedio. Fijaos, le explico aquí que las dos personas que están en medio son la segunda y la tercera, sus respectivas XY, es decir, sus alturas son 1,68 y 1,74. ¿Qué tengo que hacer? La media de estos dos valores. ¿Cómo se hace una media? Pues ya lo sabéis, se suman los dos valores y el resultado se divide por 2. Será 1,68 más 1,74, que serán 3,42 dividido por 2, esto da 1,71. Y esta es la mediana. Cuando tengo un elemento central, el valor de la x de ese elemento que está en medio ya es la mediana. Pero cuando hay dos centrales, tengo que coger las dos x, sumarlas, luego dividir este resultado por 2 y eso será la mediana. Tengo que hacer una operación previa para resolver este hecho de que haya dos personas en el centro. Bien. Vamos a ver qué pasa. Claro, esto yo lo he hecho contando fácil, porque hay 5 personas, es fácil encontrar cuál es la que está en medio, y cuando hay 4 es muy fácil. Pero ¿qué pasa si la n es más grande? Bien, empezaremos poniendo el mismo ejemplo, pero haciendo cálculos con una fórmula, y luego lo haremos con casos mayores. Vamos a ver cómo se calcula la posición de la mediana, o sea, la posición de medio. Bien, pues se utiliza esta fórmula que es posición de la mediana es igual a n, es decir, el número total de elementos de la muestra, dividido por 2. Veamos los ejemplos que hemos hecho antes con esta fórmula. Tengo 5 datos en el primer ejemplo, es el mismo ejemplo 15, pero a la continuación lo vuelvo a hacer. Tengo 5 personas, por lo tanto n es igual a 5. ¿Cuál es la posición de la mediana? Pues aplico esta fórmula de aquí, la aplico y me da 5, que es la n, la n es 5, esta n de aquí es 5 porque hay 5 personas, dividido por 2, 2,5. Claro, esto no es ninguna posición. Cuando yo estoy en la cola del cine y alguien me llama por teléfono y dice, oye, ¿en qué lugar de la cola estás? Yo no puedo decir estoy en la posición 2,5, será o la 2 o la 3. En este caso, por lo tanto, tenemos que movernos hacia el 2 o hacia el 3, nos vemos hacia el entero siguiente. Por lo tanto, si la división da decimal, siempre habrá, quiere decir que hay una sola posición central y siempre hay que moverse al entero siguiente, que en este caso será la posición de la mediana, será 3, la tercera posición. Efectivamente, como veis, la persona en cuestión, la de en medio, será la primera, la segunda, esta es la tercera, tal y como lo hemos hecho antes. Pero ahora lo hemos hecho con la fórmula. Veamos qué pasa cuando hay dos personas o dos individuos o dos elementos en medio. Esto será el ejemplo 16. Voy a limpiar esto un segundo. El ejemplo 16 era un caso en que teníamos dos posiciones centrales. ¿Por qué? Porque había 4 elementos. Entonces, vamos a calcular con esta fórmula de nuevo cuál sería la posición de estos dos elementos centrales. A priori no sabemos que hay 2, pero nos lo dirá la fórmula enseguida. Aplicamos la fórmula y como n es igual a 4, puesto que hay 1, 2, 3, 4 elementos, 4 entre 2, 2. Por lo tanto, la posición es 2. Cuando me sale un número sin decimales al calcular la posición, fijaos que aquí es un 2 a secas, sin coma y sin nada, eso quiere decir que tengo que coger, que hay dos posiciones, y tengo que coger esta que me ha salido y la siguiente. Es decir, como la división de exacta
Hay dos posiciones centrales y se toma ese entero, el 2, y el siguiente, que es el 3. Por lo tanto, las posiciones serán la segunda y la tercera. Fijaos, las centrales serían esta de aquí y esta de aquí, la segunda y la tercera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta fórmula me está dando el mismo resultado que hacía antes intuitivamente, tachando una al principio y una del final, una al principio y una del final. Por lo tanto, para casos en que hay muchos datos y no puedo ir tachando principio y final, aplico esta fórmula. Y eso es lo que vamos a hacer en el ejemplo siguiente. En los dos ejemplos siguientes. Ejemplo 17. Imaginemos que tenemos una distribución con 847 datos. ¿Dónde está la posición de la mediana? O sea, ¿cuál es la posición central? Bien, aquí veo que falta un acento. ¿En qué posición está la mediana? Bien, pues la mediana estaría aplicamos la fórmula n partido por 2, esta posición de la mediana es n partido por 2. La n es 847 dividido por 2, esto da 423,5. Pero fijaos, el hecho de que dé decimal quiere decir que solo hay una posición central. ¿Y qué posición central se toma? Pues no se puede tomar una posición central decimal. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar la entera siguiente. 423,5, el entero siguiente es 424. Y esa será la posición en esta distribución de 847 datos. La posición de la mediana es la 424. Bien, ahora en este ejemplo hemos visto qué pasa cuando el número n es impar. Vamos a ver cuando el número n es par y se trata de un número grande. La posición se calcula de la misma manera. Veamos este ejemplo 18. Tenemos una distribución en la que hay 4.536 datos. ¿En qué posición está la mediana? Bien, pues lo que hay que hacer es aplicar la fórmula. Esta de n partido por 2. Posición de la mediana es igual a n partido por 2, es decir, 4.536 dividido por 2. Bien, ahora esta división va a dar exacta. Fijaos que antes no daba decimales y ahora nos da exacta. ¿Qué ocurre si nos da exacta? Pues que hay dos posiciones centrales, es el caso en que en medio no queda una sola persona, un solo elemento, sino que quedan dos, y hay que tomar, por lo tanto, dos valores. El primero será este que nos ha salido aquí, y luego será el siguiente, el segundo será el siguiente, el 2269, y por lo tanto esas serán las dos posiciones de la mediana. Evidentemente aquí, tanto en el ejemplo 17 como en el 18, solo hemos encontrado la posición de la mediana. Y me podríais preguntar, ¿cuál es la mediana? Pues habría que ir en el ejemplo 17 a la posición 424 y ver qué x hay allá. En el ejemplo 18 habría que ir a la posición 2268 y a la posición 2269 y ver qué dos valores hay allá. Y hacer la media. Eso sería la mediana. Evidentemente, cuando hay 847 datos, o cuando hay 4.536 datos, o cuando ya pasamos de 10 datos en general, no podemos escribir todos los datos e ir contando hasta la posición 424, hasta la posición 2268. Se hace de otra manera, se hace agregando los datos, que va a ser lo que haremos en el vídeo siguiente. Bien, y aquí acaba este vídeo. En la descripción os dejo enunciados de problemas relacionados con el contenido de este vídeo y también os dejo el correo electrónico donde podéis contactar conmigo para hacer sugerencias, para dar vuestra opinión, para consultar dudas, y nos vemos en el próximo vídeo, que será el número 8 ya. Saludos.